Botellas al Mar. Hoy nos sentimos sumamente honrados porque estamos grabando nuestro programa en la sede de la representación diplomática de la Embajada de Palestina en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y nos recibe el señor embajador Husni Abdel Wahed, con quien ya en alguna oportunidad en nuestra Casa Cultural hemos tenido y hemos asistido a una charla realmente muy interesante que él brindó, y hoy nos da la oportunidad de registrar su palabra, de registrar su opinión, de registrar su voz aquí en nuestro programa Botellas al Mar, donde precisamente lo que pretendemos es tirar un mensaje para que alguien lo recoja en algún momento y que se pueda transmitir esta historia, esta sumatoria de historias de mano en mano, de boca en boca, y que se conozca la verdad y que se conozca la búsqueda de justicia permanente que en este caso tienen los compañeros que forman parte del pueblo palestino. Señor embajador, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, bienvenidos, siéntense en casa, un saludo a su audiencia y espero que muchos encuentren las botellas al mar. Y para nosotros hoy es un día muy especial, porque hoy se cumple un aniversario más de la desaparición física de nuestro líder histórico, Yasser Arafat, que fue envenenado un 11 de noviembre del año 2004, nos dejó, y hoy conmemoramos este aniversario con dolor, pero con esperanza y decisión, una determinación de seguir el camino que nos ha forjado este gran líder, que no es el camino solo del pueblo palestino, sino de todos aquellos que luchan por la justicia, la paz y la libertad. Arrancó con un tema que lo teníamos pensado para más adelante, pero nos parece fantástico de todos modos. Y la pregunta tiene que ver con usted en ese momento, no sé si cumplía funciones diplomáticas o no, pero nos gustaría saber cómo lo encontró la muerte de Yasser Arafat a usted, cómo lo encontró, si lo sorprendió, dónde, qué función estaba cumpliendo y cómo se sintió personalmente ante esa situación. Yo voy a empezar con una confesión. Diga. Cuando Arafat estaba vivo, yo no era arafatista, y me convertí en arafatista después de su muerte. En ese tiempo yo trabajaba en lo que en ese tiempo se llamaba Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional. Y lógicamente Arafat ya llevaba tiempo enfermo, lo habían llevado a Francia, a un hospital militar en Francia, a recibir tratamiento, y el día que se anunció su muerte, un grupo de compañeros estábamos en el ministerio, y la verdad es que si bien uno puede ser o no puede ser arafatista, lo incuestionable es el liderazgo único de Yasser Arafat. Las 4 generaciones que me anteceden, mis contemporáneos y 2 generaciones más jóvenes que yo, no conocimos a otro líder que no fuera Yasser Arafat. Un líder que ha tenido un rol sumamente importante. ¿Y por qué digo que ha tenido? Porque hasta el día de hoy es vigente este rol que tuvo Yasser Arafat, porque él lideró una lucha de un pueblo que estaba amenazado por desaparecer. Este era el plan, hacer desaparecer a todo un pueblo, aniquilarlo físicamente y usurpar su identidad cultural, política y nacional.
Entonces, si bien no hemos obtenido una victoria contundente en el ámbito militar o en el ámbito político, la gran victoria que obtuvimos es permanecer, es mantenernos donde estamos y preservar nuestros valores culturales y nacionales. Nuestra identidad palestina, lejos de desaparecer, hoy se encuentra más firme que nunca. Hay que recordar aquella consigna de John Foster Dulles y de Golda Meir, que sostenían que los viejos morirán de los palestinos y los jóvenes olvidarán. Arafat, junto a sus compañeros, emprendieron esta lucha, primero para preservar la identidad nacional del pueblo palestino, de proyectar la causa del pueblo palestino, y hoy es un hecho para quienes quieran o aquellos que no les guste. La causa palestina es una realidad, la lucha del pueblo palestino es una realidad, el futuro del pueblo palestino es parte del futuro de la humanidad, y tenemos la certeza de que la justicia tarda, pero siempre llega. Entonces, Yasser Arafat, el día que nos dejó, conmovió no solamente al pueblo palestino, a todos los pueblos, me atrevo a decir todos los pueblos sin excepción, y para el pueblo palestino en especial fue un momento que marcó un antes y un después. Pero afortunadamente el legado que nos deja Yasser Arafat es tan presente en los detalles más mínimos en la vida del pueblo palestino, inclusive los jóvenes que no conocieron a Arafat. Como yo tengo una hija de 12 años, cuando murió Arafat, ella aún no nacía. Y yo en casa nunca le hablo a mis hijos de política, jamás. En mi casa tocamos temas políticos, salvo una que otra vez cuando se trata de algún acontecimiento especial. Pero mi hija de 12 años, a 12.000, 13.000 kilómetros de Palestina, siempre tiene la figura de Yasser Arafat muy presente. Y cada vez que se toca algún tema, papá, Yasser Arafat hacía esto, y siempre lo tiene como un referente. Yo me atrevo a decir que todos los palestinos y cada uno de los palestinos ha tenido alguna historia personal con Yasser Arafat. Él se hacía el tiempo para atender y para ver a todos aquellos que hayan querido verlo. Con tantos compromisos que tenía, con tantos viajes que hacía, siempre se hacía un hueco para atender a las personas, y no tenían por qué ser personajes. Cualquier individuo que quería ir a ver a Arafat lo veía. Sí, creo que en definitiva ese es el primer triunfo, ¿no? Digo que su hija de 12 años, como tantos palestinos, chicos palestinos hoy, sigan teniendo a Arafat como modelo a seguir o como referente. Sobre todo teniendo en cuenta esto de la idea de Israel de borrar la memoria, de borrar el pasado y todo como forma de desaparecer al pueblo palestino. Parece que esa es la primera victoria. La segunda, por supuesto, lo que usted decía, de permanecer. Estamos acá, no nos vamos a ir y vamos a pelear. Pero nosotros sabemos que usted, su pelea no empezó ahora, viene de antes, que era un poco lo que hablábamos cuando recién empezamos, antes de empezar el programa, mientras armamos todos estos chirimbolos electrónicos, que decíamos, su historia empieza como víctima. Usted pasó por los campos de refugiados, pudo de un campo de refugiado a otro campo de refugiado, pudo estudiar. ¿Y cómo empieza su militancia política? Bueno, la verdad es que
mi historia personal es la misma de millones de palestinos. Y muchas veces se confunde lo personal con lo colectivo. Y una cosa que nos enseñó Yasser Arafat es siempre pensar en colectivo y en el colectivo, más que en uno mismo. De hecho, Yasser Arafat nunca tuvo una casa propia. Él vivía en su oficina. Él tenía un cuarto en la oficina. Cuando dormía en este cuarto contiguo. Él nunca comió solo. A la hora de almorzar o de cenar, él salía a ver quién estaba en la oficina y los invitaba a todos a comer. Y él atendía a todos, y esto es parte de nuestra tradición popular, que siempre el mayor atiende a los demás. Es una forma de demostrar el cariño, el respeto y para dignificar a los presentes. Así que mi historia personal es la misma historia de mi pueblo. ¿Por qué nací en un campo de refugiados? Porque mi familia fue expulsada, al igual que centenares de miles de palestinos, 3/4 partes del pueblo palestino en el año 1948 fueron desarraigados, fueron expulsados de sus hogares. Mi familia primero hizo un largo recorrido antes de llegar a ese campamento donde nací yo. Mi familia es originaria de un pueblo que se llama El Tire, que fue ocupado en el año 48 y su pueblo y su población expulsada. Luego demolieron este pueblo, al igual que más de 530 aldeas y pueblos palestinos. Y mi familia primero llegó a un pueblo en Cisjordania que se llama Rantis. De Rantis fueron a Kafreddik, de Kafreddik fueron a Kefel Hares, de Kefel Hares fueron a Bet Dajan, de Bet Dajan fueron a El Jiftlet y finalmente llegaron a un campo de refugiados que se llama Aqbat Jabr, donde nací yo y otros hermanos míos. Luego, en el año 67, al igual que centenares de miles de palestinos, en la llamada Guerra de los seis días, 1967, fuimos expulsados nuevamente y tuvimos que buscar refugio en otro campo de refugiados en Jordania. Entonces, mi historia es la historia de mi pueblo. Yo no puedo hablar de mi persona sin hablar de mi pueblo. En estos campos de refugiados, las condiciones de vida son paupérrimas, son inhumanas. Algo que Arafat y sus compañeros, los primeros pioneros del trabajo político, organizativo palestino, se han preocupado de, primero, las nuevas generaciones y de inculcar en estas nuevas generaciones, primero que nada, la identidad palestina. Por ejemplo, mi generación, pocos sabemos bailar el dabke, que es el baile folclórico palestino, porque la prioridad en los campos de refugiados era sobrevivir, y esto era un lujo al que no podíamos acceder. A cambio, las nuevas generaciones sí saben bailar el dabke. En mi generación, la mayoría, por decir, de las mujeres vestían a la moda. Ahora, las mujeres jóvenes, en algunas ocasiones, en algún compromiso, en algún matrimonio, etc., visten la vestimenta típica palestina como forma de preservar los valores culturales y el legado de nuestro pueblo. Entonces, gracias a esta ardua labor de nuestros
mayores, nuestra generación y las generaciones siguientes, hemos sido parte de la historia de nuestro pueblo y del futuro de este pueblo. Y lógicamente, como dicen, si uno nace en un sitio donde tiene que cruzar un río, lo primero que aprende es nadar. Si uno vive al lado de una carretera, tendrá que aprender a cruzar la calle. Y en el caso de los palestinos, con la patria ocupada, con el pueblo desterrado, con el pueblo expulsado de sus hogares, lo primero que nos amamantan nuestras madres es que somos palestinos. Y afortunadamente, sin ni una pizca de chauvinismo, porque no podría ser chauvinista si estamos bajo ocupación y somos, según Israel, ciudadanos de tercera, cuarta, quinta categoría. Entonces, ¿qué chauvinismo podemos tener? Pero a mucha honra nos sentimos identificados con nuestra causa, con nuestro pueblo y con la justicia, que significa la lucha de los pueblos. Usted mencionaba que entre 1947 y 1949 se da un momento donde se produce el despojo por parte de Israel y con la complicidad de buena parte de la comunidad de la llamada comunidad internacional del territorio palestino, estableciendo una partición absolutamente arbitraria y estableciendo lo que usted planteaban, ¿no es cierto?, una suerte de limpieza étnica donde casi 600 pueblos, aldeas y localidades fueron arrasadas y entre 750 y 800.000 palestinos fueron desplazados de sus tierras y de sus hogares. No es menor también el dato de que además hubo en ese periodo casi 14.000 muertos en la resistencia palestina. Y lo traigo en función digamos, a estos datos que son algunos datos primarios. Luego el derrotero del pueblo palestino ha sufrido una cantidad de episodios tremendos. Nos viene a la mente la masacre de Sabra y Yatila, por ejemplo. Pero 50 o 60 años después, 70 años después, a usted le toca ser representante diplomático de su país y mira en retrospectiva, ¿no?, lo que ocurrió con su pueblo, con el pueblo palestino, con sus padres, quizás con sus abuelos, y se imagina hoy usted que esto podría estar ocurriendo, más allá de que sigue ocurriendo en Palestina, que podría estar ocurriendo en algún otro territorio. ¿Cómo reaccionaría esa comunidad internacional cuyos gobiernos permitieron que ocurriese toda esta tragedia? Mire, lamentablemente la historia se repite. Y la historia tiene que ser algo al que recurrimos para aprender, para sacar lecciones. La historia nos ha enseñado que siempre las grandes potencias colonialistas pretenden dominar a los pueblos, explotar nuestras riquezas, la mano de obra, y luego vender su mercadería que se basa en la materia prima que explotan de nuestra tierra, y luego nos venden esto en productos elaborados. Esta es la historia que se repite, y esta es la historia que hoy se vive, y esta es la historia que hay que luchar para que no se repita, para que no ocurra más. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde las grandes potencias hoy intentan imponer una nueva doctrina de política internacional, donde se viola sistemáticamente y de una forma planificada, consciente,
las bases y principios de convivencia entre pueblos, estados y naciones. Se supone que, se supone no, es así. Hay una especie de reguladores de relaciones entre pueblos, estados y naciones, que son principalmente derecho internacional, convenios, tratados, protocolos internacionales. Y luego tenemos organismos multilaterales con sus resoluciones. Esto es regulador de la convivencia. Uh-huh. Hoy, con una administración Trump, con un gobierno de Netanyahu, con el ascenso de la extrema derecha fascista en diferentes sitios del mundo, Bolsonaro, Vox, ayer en España obtuvo 52 escaños en el Parlamento, en el Congreso español, ¿no? 52, algo que nunca se pensó que podía pasar en un país como España. En la cuna del socialismo, en Andalucía, obtienen más del 10% de los votos. Entonces, es algo para preocuparse y del que hay que preocuparse. Esta nueva doctrina que intentan imponer consiste en esto mismo, la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir. Pues muchos pensarán que Palestina o el llamado Medio Oriente, que es un concepto colonialista, uh-huh. Esto de Medio Oriente, es algo complicado, conflictivo y lejano. Por lo tanto, que se las arreglen y esto no nos incumbe. Uh-huh. Es algo lejano. Lo que ocurre, por desgracia, de una forma u otra, afecta a toda la humanidad. Porque tanto en política como en derecho hay algo que se llama precedentes, antecedentes. Cuando algo ocurre y se repite, ya cuando ocurre de nuevo, lo tienen como referencia, aquello que sucedió. Entonces, el día 6 de diciembre del año 2017, casi 2 años, el señor Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y luego en el mes de mayo 2018 trasladó la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén. No es ninguna casualidad, porque en política no existe la casualidad. 6 de diciembre es una fecha donde otro colonialista, el general Allenby, afirmó cuando ocupó Jerusalén hacía casi un siglo, prácticamente un siglo, que hoy, según Allenby, hoy terminaban las cruzadas, un 6 de diciembre. Uh-huh. En el mes de mayo, cuando trasladan la embajada, fue el aniversario del Nakba, cuando se ocupa Palestina por el sionismo. Entonces, uh-huh. No es nada casual, es algo consciente, planificado, con mucho simbolismo, y nos quieren hacer entender que nos derrotan y que su voluntad se impone sobre la nuestra. No entienden la lógica de los pueblos. El hecho es que este territorio que reconoce como capital de Israel es territorio ocupado. Uh-huh. Conforme al derecho internacional, las convenciones, tratados, protocolos, etcétera, inclusive las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde los propios Estados Unidos habían votado reiteradamente como territorio ocupado y habían reconocido como territorio ocupado. Entonces, conforme al derecho internacional, una potencia de ocupación no puede alterar ni cambiar el estatus del territorio ocupado. Uh-huh. No puede anexar este territorio a el territorio nacional de la potencia ocupante. No puede trasladar su población civil al territorio ocupado. Todo esto es
violación al derecho internacional, a las convenciones, etc. Luego, meses después, o un año casi después, el señor Trump vuelve a reconocer la soberanía israelí sobre otro territorio ocupado, los Altos del Golán, que son territorio sirio ocupado. Entonces, pasó la primera vez con el reconocimiento a Jerusalén. Pasó. Es un antecedente, es un precedente. Volvió a pasar con el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Pasó. Entonces, si se repite por tercera vez, ya hay antecedentes, hay precedentes. Si se reconoce a Malvinas como parte de Gran Bretaña, ya hay antecedentes. Y esto es lo peligroso de este cambio de doctrina que se intenta imponer. Esto es llevar a la humanidad a la ley de la selva, donde el más grande se come al menos, y basta con que cuente con la aprobación de el señor Trump o del presidente norteamericano de turno. Este es el mundo que desgraciadamente donde hoy vivimos y tenemos que enfrentarnos a esta nueva doctrina. Yo creo en los pueblos, creo en la historia y en la justicia. Creo en que una historia escrita por los vencedores es una historia tergiversada. La historia la escriben los pueblos y siempre hay que buscar esta historia verdadera, que es la historia de los pueblos. Siempre se puede encontrar la historia. Entonces, lo que ocurrió en el año 48, 47 con la partición de Palestina, y luego la ocupación de Palestina, la expulsión del pueblo palestino, esto espero que no se repita, pero no hay ninguna garantía de que no se repita, porque si se concreta y se consagra esta doctrina de política internacional, adiós a la convivencia pacífica. Nunca más habrá derecho internacional, nunca habrá posibilidad de reclamar a los más fuertes. Y esta es la doctrina del imperialismo. Bueno, me parece que llegó el momento que pongamos un tema, que hagamos una pequeña pausita, solamente para después seguir, porque la verdad que la conversación está por demás interesante, pero necesitamos un poco de música. No sé. Dale, nos vamos entonces al primero de los temas y volvemos en breves minutos con el señor embajador de Palestina aquí en la República Argentina. Ya volvemos. ¿A dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatina? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatina. ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatina.
¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabre y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. ¿No habrá sido adulando al enemigo de Sabre y Chatila? ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabre y Chatila? De dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabre y Chatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva, que harán para que cese la gangrena de Sabre y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabre y Chatila. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabre y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabre y Chatila. Volvemos en este programa realmente emotivo y además extraordinario con el señor embajador de Palestina aquí en la República Argentina. Palestina además ha producido no solamente resistencia desde lo actitudinal en términos de distintas circunstancias por las que atravesó el pueblo palestino. Lo más conocido para nuestra generación han sido las primeras y segundas intifadas, por ejemplo, sino que también ha resistido a través de la cultura. Hay un poeta palestino, Mahmoud Darwish, usted me corregirá si lo he pronunciado bien, que uno de sus poemas nos parecía realmente contundente y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y si me permite leer 3 renglones de una de sus poesías titulada La tierra se estrecha para nosotros. Y él decía, la tierra se estrecha para nosotros, nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. La tierra nos exprime. Ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer. Ah,
si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros. Y culmina el poema diciendo: aquí moriremos, aquí, en el último pasaje, aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos. Y nos parecía, cuando estábamos leyendo algunos antecedentes y algunas poesías de autores palestinos, este particularmente nos parecía sumamente conmovedor, porque nos plantea y nos obliga a la imagen de un pueblo geográficamente acorralado, porque no contento Israel y quienes lo acompañaron en su decisión y en su acción política de despojo del territorio del pueblo palestino, como bien ustedes decían en el bloque anterior, han continuado avanzando para sembrar doctrina, de tal modo que han continuado despojando territorio, han continuado haciendo ocupaciones ilegales, lo que ellos llaman colonizaciones, han continuado expulsando población, y hoy el que ve en un mapa cuál es la situación geográfica actual del pueblo palestino, además de estar partido e incomunicado entre una parte Gaza y otra parte Cisjordania, se ve un territorio acorralado, en un caso contra el mar y en otro caso contra la frontera con Jordania y otros países. Y la pregunta obligada es: ¿cómo hoy el pueblo palestino sostiene y soporta esta agresión permanente, donde, no conformes con toda esta avanzada, además continúan con las políticas de demoliciones? Hace pocos días estábamos viendo cómo demolían una casa que habían definido la autoridad israelí, por darle un nombre elegante, habían definido que no podía estar ahí, puesto que se trataba de una zona colonizada por ellos. ¿Cómo se vive ante esta situación? ¿Cómo se vive ante un presente con miles de presos ocupando las cárceles israelíes? Primero voy a hacer referencia a la poesía palestina. ¿Cómo no? Porque realmente Mahmoud Darwish es uno de los exponentes de la poesía palestina, que si bien es desgarradora, el poema que recitó, pero es tremendamente también esperanzador, claro. Porque la sangre es el olivo que cosecharemos, y el olivo es un árbol longevo que vive miles de años. De hecho, en Palestina, en el Walaje, hay olivos de 5.500 años que tienen muchas propiedades. Muchos de los árboles de olivo que llamamos romanos tienen 2.000 años de vida, que lamentablemente Israel los quema, los tala y los arranca. Y curiosamente, en el mismo lugar donde quema y arranca un olivo romano, planta uno nuevo, con un mensaje explícito de que todo comienza con la ocupación. Borrón y cuenta nueva. No existe antes de la ocupación. Y esto ha sido una permanente en la política sistemática del Estado de Israel, de tratar de borrar cualquier vestigio que vincula al pueblo palestino con su historia y con su tierra. Los poetas palestinos como Mahmoud Darwish, Samih al-Qasem, Tawfiq Zayad, Rashid Hussein y decenas, que son de los muy buenos poetas, reflejan la realidad de su pueblo, la resistencia de su pueblo y también la esperanza de un futuro mejor. Y esto refleja la realidad del pueblo palestino, que sí sufre la ignominia, sufre la ocupación, sufre la represión, sufre todo tipo de políticas de una potencia de ocupación que pretenden doblegar
a un pueblo palestino, que pretenden obligar a este pueblo a capitular y no entienden la lógica de un pueblo. Un pueblo tiene una sola lógica, que es la dignidad y el amor a la patria. Cualquier pueblo que pase por lo mismo también tendría la misma actitud. Esto no es algo exclusivo del pueblo palestino. Todos los pueblos son dignos y son pueblos que luchan por su tierra, por su patria, por su legado, por su cultura, por su identidad. Entonces, como el proyecto colonialista, sionista en Palestina, es un proyecto que pretende vaciar a la tierra de su población y sustituir a la población por nueva población, que es la inmigrante, que se basa en un factor único, que es religión, está haciendo todo lo posible para imposibilitar la viabilidad de un Estado palestino independiente y soberano. Está haciendo todo lo posible para hacerle la vida imposible al pueblo palestino. Hacer todo lo posible para hacer lo imposible. Y yo quiero mencionar un dato. Palestina tiene, si lo tomamos por la historia de Jericó, donde nací en un campo de refugiados en Jericó, está comprobado que tiene 10.600 años de historia continua, sin interrupción. Ha sido habitada durante 10.600 años de una forma ininterrumpida. Entonces, durante miles de años han pasado muchos invasores por Palestina. Jerusalén, que es otra ciudad insignia de Palestina, que tiene también miles de años de historia antes de la invasión hebrea y antes de que David la tomara como ciudad. Esta ciudad fue fundada miles de años antes y fue ocupada 24 veces. Entonces, nuestra tierra siempre ha sido objeto de invasiones. La pregunta, ¿dónde están los invasores? ¿Y quién permaneció siempre en la tierra palestina? Simplemente es nuestro pueblo. Y aquí tengo que aclarar, cuando hablo de mi pueblo, es un pueblo multiétnico, multicultural y multireligioso. Cuando hablo de un pueblo multiétnico, inclusive aquellos invasores han dejado alguna huella en la composición social, en la composición étnica, cultural de nuestro pueblo. Entonces, lejos de ser un pueblo encerrado, un pueblo encapsulado, somos un pueblo abierto y abierto inclusive a aquellos invasores que hoy forman parte de nuestro legado cultural y nacional. Entonces, conscientes de esto, nuestro pueblo, por las medidas que tomen, confiscan tierras, construyen asentamientos, amplían. Asentamientos es un concepto elegante que se refiere a colonias. Sí, sí. Judaizan el territorio, edifican un muro de segregación, anexan, confiscan, matan, reprimen, ¿no? Y la verdad es que todo esto es menos fuerte que la voluntad del pueblo palestino de vivir y vivir con dignidad y en libertad. La voluntad del ser humano es inquebrantable. Podrán
implementar los métodos que quieran. Podrán espiarnos y vigilarnos cuántas veces respiramos, cuántas comidas comemos, pero nunca podrán doblegar a la voluntad de un pueblo, y menos un pueblo que ha pasado por esto tantas veces. Entonces, si ellos pretenden cada vez colonizar, cada vez anexar, cada vez confiscar más tierra para hacer imposible un Estado palestino independiente y soberano. Afortunadamente hay algunos racionales de esta sociedad tan racista y colonialista que se están dando cuenta que lo que hacen a la larga significa asesinar a la democracia, y lo están haciendo, y luego conducir a un estado de apartheid. Y ya, de hecho, estamos viviendo en un estado de apartheid, donde hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, y los palestinos seríamos de cuarta o quinta categoría, porque la propia sociedad israelí es discriminatoria y racista entre sí, porque están los ashkenazis, están los sefaradíes, están los mizrahi, están los falashas, y hace un par de meses hubo masivas movilizaciones de los falashas, que son los judíos afro, de origen etíope, que viven la discriminación y el racismo con todas sus manifestaciones. Entonces, podrán imaginar, si son racistas entre sí, cómo será el trato con los palestinos. Y para terminar esta parte, el único país del mundo que aprueba una ley de Estado-Nación fue Israel. Y esta ley de Estado-Nación que se aprobó este año consiste en que el Estado el Estado de Israel es el Estado de los judíos y no identifica a qué judíos. Esto quiere decir que es el Estado de un judío norteamericano, un judío francés, un judío argentino o de cualquier sitio. Luego, esta misma ley afirma que el derecho a la autodeterminación es exclusivo de los judíos. Así que los no judíos no tenemos derecho a la autodeterminación. Si esto ocurriera en cualquier parte del mundo, en cualquier estado, sería tildado de racista, de apartheid, de discriminación, de un montón de calificativos. Pero como se trata de Israel, lamentablemente esto pasó desapercibido. Sí, yo creo que, me quedo en principio con el concepto ese de nos matan, nos torturan, nos encarcelan, pero nuestra voluntad como pueblo es mucho más fuerte que todo eso. Me parece que como concepto de vida me parece que es muy importante. Y por otro lado, con respecto a lo que decía, que si esto lo hubiese hecho otro pueblo, no Israel, probablemente la comunidad internacional lo hubiese a lo mejor condenado. Me parece que Israel lo que hace es usufructuar su triste historia en la Segunda Guerra, donde fueron víctimas importantes del nazismo, no los únicos, cabe aclarar, porque no los únicos, pero víctima importante del nazismo. Y desde esa condición de víctima se les permite todo, porque pobres lo que han sufrido esta gente, sin embargo repiten conductas del nazismo. Efectivamente, y sí usufructúan del sufrimiento de los judíos que, por desgracia, han vivido un proceso de discriminación durante mucho tiempo, no solamente en la Segunda Guerra Mundial. Desde la Edad Media, la Inquisición, la persecución en Rusia, en diferentes sitios, que culmina con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí se conjugan varios factores. Primero,
la conciencia occidental en algún momento despierta y siente un complejo de culpabilidad hacia los judíos, por lo tanto son intocables hoy y podrán hacer lo que quieran y no se aplica sobre ellos los mismos criterios que otros. Pero lo más importante es que hay un lavado de cerebro individual y colectivo de toda la humanidad que ha sido algo constante, permanente a lo largo de décadas. Se implementan todos los medios para lograr esto. Y hoy se usa un método de chantaje. Esta es la palabra, chantaje. Porque junto con el lavado de cerebro y con la confusión intencional entre diferentes conceptos del ser judío, del ser israelí, del ser israelita, del ser hebreo, del ser semita, del ser sionista, etc., pretenden confundir todo esto. Y finalmente chantajean a cualquiera que se atreva a criticar a las políticas del Estado de Israel como antisemita. Y en Occidente uno puede ser tildado de cualquier cosa, puede ser acusado de cualquier cosa, lo soporta y se enfrenta a los acusadores, menos esta acusación de antisemita. No se atreve nadie a incurrir en este concepto de antisemitismo. Y es bueno recordar que los semitas, más que un concepto étnico, es un concepto lingüístico. Y si tomamos el concepto étnico, ¿quiénes son los hebreos? Los semitas. Entre otros, sí, los hebreos, sí, los arameos, sí, los árabes. Ahora, la pregunta, ¿qué hace Israel en contra del pueblo palestino? ¿Acaso esto no es antisemitismo? Si aniquila a un pueblo semita, ¿esto no es antisemitismo? ¿Y por qué cuando se critica a Israel, esto es antisemitismo? Pero masacrar y aniquilar a un pueblo semita, esto no es antisemitismo. Esto es producto del lavado de cerebro, de la colonización de la mente, del dominio cultural que han logrado. Por lo tanto, el terreno intelectualmente está preparado para que hagan lo que se les antoje. Y por eso usufructúan y chantajean al mundo. Y obtienen importantes resultados. Precisamente en función a lo que usted dice, en un extracto de para nosotros una obra magnífica, que es un informe de un compañero nuestro, Rodolfo Walsh, secuestrado durante la dictadura militar, que se llamó La Revolución Palestina, tomo un pequeño párrafo que da cuenta de esta actitud absolutamente bestial que tenía y que sigue teniendo, solo que ahora modernizando métodos quizás, pero que tenían en plena ocupación, y me permito leerlo. Dice, esta es una transmisión de la Haganá. Después explicaremos a nuestros oyentes qué fue la Haganá, qué lamentablemente fue la Haganá, cuál fue su rol tremendo. Conminamos a los árabes a que abandonen este distrito antes de las 5:15 de la madrugada. Tengan piedad de sus mujeres y de sus hijos y salgan de este baño de sangre. Váyanse por el camino de Jericó, que todavía está abierto. Si se quedan, vendrá el desastre. Esta frase era pronunciada por un general de división, una persona que luego fue general de división en Israel, que estaba al frente en una unidad de la Haganá, y que curiosamente, mientras decía esta barbaridad plagada de atrocidad, por otro lado reclamaba en los foros internacionales lo que sucedía quizás con parte de la población judía en otro lugar de Occidente. Es decir, los métodos de crueldad
de los cuales manifestaban ser víctimas eran absolutamente calcados y reproducidos en manos de ellos, esta vez en contra del pueblo palestino. Y esto suena, claro, como absolutamente aberrante, y nos preguntamos cómo se puede sobrevivir, cómo puede un pueblo sobrevivir de una manera tan digna y de una manera tan heroica a semejante atrocidad, cuando además esa atrocidad fue realizada con la complicidad de una comunidad internacional que, salvo excepciones, no se pronunció ni actuó de manera activa en contra de esta barbarie. Por desgracia, en este mundo prima la doble moral. Y la lógica dice que se debe aplicar el mismo criterio sobre los casos similares. Pero la doble moral, dominante principalmente en Occidente, que impone esta doble moral sobre el resto del mundo, tiene tratos diferentes y criterios diferentes sobre casos similares. Por ejemplo, cuando Irak ocupó Kuwait, bastó una sola resolución para que desmantelen a Irak. Uh-huh. Y actuaron fuera de la legalidad internacional, porque no fue a través de Naciones Unidas la intervención. Lógicamente no apruebo la ocupación iraquí de Kuwait, lógicamente no, uh-huh. Ninguna ocupación. Pero, ¿por qué en el caso de Palestina son decenas y decenas y decenas y decenas de resoluciones, y en el caso de Israel también son decenas y decenas, que nunca, ninguna se aplicó? ¿Por qué? Esto es parte de la doble moral. O también ellos podrán en Occidente ver a la humanidad en diferentes categorías: humanos de primera, humanos de segunda y humanos de tercera. La verdad es que no podemos aceptar ni una ni la otra, ni la doble moral, ni la descalificación de partes de la humanidad. Somos parte de esta humanidad y creemos que la libertad es una condición divina, una condición natural. Dios creó al hombre libre. Por lo tanto, cuando se priva de libertad a un individuo o a un conjunto de personas, esto es antinatural. Y lo natural es luchar por la recuperación de la libertad. Y este es el rol que ejerce un pueblo bajo ocupación. Y en este caso es el pueblo palestino. Bueno, nos parece que volvemos a encontrarnos con un momento necesario de corte y luego de escuchar estas definiciones contundentes del embajador. Nos parece que lo mejor es tomarnos un momento de reflexión, y qué mejor que hacerlo con uno de los temas musicales que hemos seleccionado, y volver dentro de unos minutos en nuestro nuevo... Y estamos ingresando ya a la última parte de nuestro diálogo con el señor embajador de Palestina en Argentina, y citamos un párrafo de Arlette Tessier de Diálogo en Gaza, donde dice, o simula un diálogo, una conversación entre dos personas, donde una le pregunta a otra: ¿usted de dónde es? La otra persona le responde: de Jaffa. ¿Y dónde vive? Vivo en una carpa. ¿Y usted de dónde es? Le replica: soy de Bulgaria. ¿Y dónde vive? Vivo en Jaffa. El ocupante establecido en el territorio del legítimo... Y tal vez en su propia casa. Y en su propia casa. Y a eso justamente íbamos con una pregunta que tiene que ver con precisamente este despojo.
Sabemos de las dificultades que tienen, incluso de circulación, que tienen los palestinos dentro de su propio territorio ocupado. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de escucharlo a usted en una disertación que dio en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, y también se mencionaba, por ejemplo, las enormes dificultades que tienen los trabajadores para ir a cumplir con su trabajo, puesto que tienen que pasar muchas veces por los controles de población, llamados elegantemente controles fronterizos, pero que son los checkpoints, y donde pierden horas, y donde ahí no solamente se pierden horas de trabajo, y muchos trabajadores hasta perderán el trabajo, camioneros que tienen que estar días en espera de la autorización, personas que tienen problemas, enfermos que pierden la vida. Y queríamos que nos cuente una breve semblanza de cómo es esa realidad que ocurre en estos puntos respecto de los cuales los ciudadanos de Palestina, legítimos poseedores de su ejercicio precisamente de ciudadanía, tienen que pedir permiso, rendir cuentas al ocupante. Esta es la lógica del ocupante. La verdad es que esto es algo también o forma parte de la política sistemática del Estado de Israel. Quiero volver un poco hacia atrás. Dentro de las campañas propagandísticas del sionismo para atraer a judíos a inmigrar hacia Palestina, hablaban de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Luego hablaban de la tierra del yogurt y la miel para atraerlos. Entonces, la verdad es que es contradictorio. La tierra del yogurt y la miel y una tierra sin pueblo. Si es tierra del yogurt y la miel, ¿por qué es sin pueblo? Entonces, la idea original es vaciar al territorio de su población para que quede una tierra sin pueblo, y luego traer a un pueblo que es el pueblo de Israel. Luego nos hablan de el milagro de hacer florecer al desierto, pero pónganse de acuerdo, ¿es la tierra del yogurt y la miel o es un desierto que han hecho florecer? Por favor. Se burlan mucho de nuestra inteligencia, pero no, es demasiado, ¿no? Lamentablemente en Occidente nunca se detienen a analizar estas contradicciones en el propio discurso del sionismo, ¿eh? Entonces, para lograr este objetivo, lo que hacen constantemente, sistemáticamente, es hacer la vida imposible del pueblo palestino para espantarlos, para obligarlos a salir y dejar el territorio a la población israelí. Y de esta forma consagrar aquel lema de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Le importa nada el sufrimiento de todo un pueblo de millones de seres humanos. Esto no cuenta para nada. Para esto nos imponen todo tipo de restricciones, y no solo los trabajadores, los estudiantes, los enfermos, los fieles que quieren ir a rezar a una mezquita o a una iglesia, pasan por lo mismo. En esto hay que reconocer la ecuanimidad de la ocupación. Para la ocupación todos somos iguales y todos tenemos que pasar por lo mismo, el mismo sufrimiento, las mismas restricciones. Aquí no hay niño ni anciano, aquí no hay laico ni religioso, no hay diferencia entre musulmán y cristiano. Todos somos iguales para la ocupación y las restricciones se aplican
en contra de toda la población palestina. Para ellos, el buen palestino es el palestino enterrado bajo tierra. Este es el buen palestino. Por eso, algo cotidiano son estos problemas que sufrimos al ir y volver desde y hacia un sitio y otro. Y esto afecta a las personas, a las mercaderías, a los materiales, a todo, a todos los aspectos de vida del pueblo palestino. Y más encima, el sistema de apartheid. En el territorio palestino ocupado hay carreteras exclusivas para los colonos judíos, donde los palestinos no podemos transitar. Yo siempre cito, por ejemplo, mi cédula de identidad es de color verde y la de un colono judío es azul. Así que a la distancia, un soldado me pide mostrar el carné y a la distancia me identifica. Y también identifica al colono judío. La patente de mi auto como palestino es de color blanco y la patente del colono judío es amarilla. Entonces, a la distancia me distingue a mí como palestino de el colono judío. Las carreteras, decía, un montón de prácticas racistas consagradas por disposiciones, normas y leyes. Hay más de 50 leyes aprobadas por la Knesset, que es el Parlamento israelí, que consagran la discriminación. Único país donde la discriminación está consagrada legalmente es el Estado de Israel. Entonces, trasladarse de un lugar a otro es una verdadera odisea. Viajar de Ramallah a Nablus, que son 40 kilómetros en carretera, puede durar 10, 11, 12, 13, 14 horas y puede durar toda la vida, porque uno puede perder la vida en el camino. Porque si se le antoja a un soldado disparar, dispara. Hoy mismo, en un campamento, el Arrub, en Hebrón, mataron a un joven por hobby, por afición, porque se le antoja a un soldado dispararle a un palestino. Este joven no constituía ningún riesgo ni peligro para nadie. Se le antojó a un soldado, le disparó y lo mató. Hoy. Y esto es algo cotidiano en los llamados checkpoints o los puestos de control militar israelí. Decenas y decenas de mujeres han dado a luz porque no permiten que la ambulancia que lleva a una mujer para dar a luz en el hospital, entonces dan a luz en el checkpoint, en el puesto de control. Enfermos han muerto ahí, en los puestos de control. Y la verdad es que es difícil describir esto. Si uno no lo ve, no lo vive, nunca lo va a sentir. No, la verdad que me parece que mucho más por decir de las barbaridades que hace Israel sobre el pueblo palestino no queda. Yo soy un tipo futbolero. He corrido atrás de la pelota desde que me acuerdo y una vez por semana voy, ya no a correr atrás de la pelota, pero digamos que a jugar al fútbol. Y la verdad me parece una barbaridad que hoy la selección argentina y la selección uruguaya estén planeando ir a jugar a Israel. Sobre todo porque eso también forma parte de una acción propagandística de Israel
llevando a dos selecciones, pongámosle de primer nivel, y que nadie diga nada. No dice nada de la Asociación del Fútbol Argentino, no dice nada de los jugadores. Estos 30 millonarios que se dedican a jugar al fútbol. Y la verdad me parece una barbaridad, un atropello, en primer lugar al pueblo palestino, sin ningún lugar a duda, porque deberían. Porque la mayoría de esos tipos que van a jugar a la pelota, que hoy están llenos de plata, nacieron de lugares absolutamente marginales. Y fueron marginados también, por supuesto no en la misma medida, pero por el poder de turno. Entonces deberían, como mínimo, negarse a ir a jugar. Como mínimo. Bueno, tienes toda la razón. Comparto esto. Esto es parte de la limpieza o el lavado de cerebro, individual y colectivo, y también es para limpiar la imagen sí, de Israel. Presentarlo como un Estado normal, amante de la arte, de la música, y podrá hacerlo en otras condiciones. Lo grave es que utilizan esto como un instrumento político. Ojalá fuera con otra intención, que represente los valores del deporte, del arte, de la literatura, de la humanidad. Porque los propios futbolistas palestinos están impedidos de trasladarse de un lugar a otro a jugar en el torneo palestino. Y lamentablemente la Federación de Fútbol de Israel es cómplice de esto porque cubre a las políticas del Estado de Israel y adopta estas políticas discriminatorias, racistas y colonialistas. ¿Cuántos jóvenes palestinos deportistas fueron asesinados? Es lamentable, porque estos jugadores, yo pienso que o no quieren saber, o han sido tan beneficiados por los capitales y por los grandes empresarios que ni les permiten que su conciencia funcione un instante. Es lamentable, pero es la verdad. Yo recomiendo ver una película argentina, Yalla Yalla, sobre fútbol en Palestina. Es una película argentina. Es triste. Y esto es parte de lo que decía de la doble moral que prima en Occidente. ¿Por qué Israel quiere llevar a la selección argentina y a la uruguaya? Simplemente para limpiar la imagen de Israel, el colonialista, de Israel, el ocupante, de Israel, que reprime, que mata, que asesina, que viola los derechos humanos. Quien le sigue la corriente es cómplice. No, totalmente. Nosotros lo hemos vivido cuando fue el Mundial 78, donde el proceso utilizó el Mundial para limpiar su imagen en el exterior, mientras a 20 cuadras de donde estaba jugándose la final del mundo torturaban a nuestros compañeros. Digo, eso ha sido así y utilizan el deporte, las artes o lo que sea con tal de limpiar su imagen. Ahora, de la misma forma, digo que los jugadores holandeses tuvieron la deferencia de ir, juntarse con las madres de Plaza de Mayo, hablar con ellas y denunciar lo que estaba pasando acá. Me parece que estos muchachos, jugadores argentinos, deberían, como mínimo, negarse a jugar. Esta es una generación nueva. Otras generaciones anteriores, futbolistas argentinos, probablemente no hubiesen ido o hubiesen emitido un comunicado.
cuando había tipos, no sé, como Valdano, como mismo Juan Pizorín, lo hablamos el otro día con Sabino mientras probábamos todas estas chirimbolos para venir a hacer el programa, hablamos justamente de esto, de que otras generaciones con mucho más conciencia de clase, a pesar de tener su situación económica absolutamente resuelta, no se hubiesen presentado o mínimamente hubiesen emitido algún tipo de comunicado. Estos muchachos han sido cooptados por el poder del dinero, que les hizo olvidar de dónde venían a la mayoría de ellos. Pero bueno, no sé, nos fuimos por la rama para variar. Yo te diría que... Sí, yo quisiera hacer una última pregunta y no sé, Sabino, si vos querías aportar algo también, pero en función a todo este cúmulo de información que usted nos da y todas estas reflexiones, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, viene planteándole a la comunidad internacional de manera reiterada todas estas situaciones de violación concreta a los derechos humanos, violación concreta a la soberanía, de agresión permanente, de provocación constante, precisamente para hacer lo que usted menciona, para hacer invivible a cualquier persona que esté viviendo en Palestina, hacerle un mundo, una vida absolutamente imposible de ser vivida. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina recorre el mundo permanentemente denunciando esta situación. Usted y sus colegas embajadores de Palestina en el resto del mundo hacen lo propio, divulgando y difundiendo todas estas atrocidades que suceden, por supuesto, además de difundir la cultura palestina, la historia. ¿Cuál es la respuesta, cuál es la sensación que les queda en términos de la solidaridad que pueden obtener, que pueden recibir en distintas partes del mundo cuando ustedes llevan adelante esta acción de divulgación de lo que les está pasando al pueblo y a la nación palestina? Bueno, nosotros estamos conscientes que para obtener logros en esta lucha por la liberación nacional de nuestro pueblo es importante el trabajo con la sociedad israelí y tratar de convencerles de que la solución pasa por otra ruta, por otro camino, y la solución tiene que ser una solución pacífica que reconozca los derechos del pueblo palestino de tener nuestro Estado independiente y soberano, que conviva pacíficamente junto al Estado de Israel, porque estamos condenados a vivir en el mismo espacio geográfico. Y si estamos condenados a vivir juntos, más vale que lo hagamos de la mejor forma posible. También estamos conscientes que sin la solidaridad internacional, tanto de los pueblos como de los estados, es primordial para el logro de este objetivo. Creemos que hemos avanzado mucho en cuanto a la solidaridad de los pueblos. Los estados muchas veces no se hacen eco de la voluntad popular con respecto al tema palestino, especialmente en Occidente, en las grandes potencias. Pero estamos conscientes que la justicia tarda, pero siempre llega. Y también estamos conscientes que se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos por un tiempo, pero es imposible engañar a todos todo el tiempo. Es imposible tapar el sol con un dedo. Y la voluntad del pueblo palestino es vivir. Y como decía nuestro poeta Mahmoud Darwish, nuestra labor consiste en buscar un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. Y esto es lo que nos hace diferentes. También preocuparnos de los hijos de ellos
del futuro de los hijos de ellos. Porque si no, caeríamos en la trampa y seríamos una réplica de la potencia de ocupación. Yasser Arafat decía hace mucho: los palestinos no tenemos a cansarnos, y quien se cansa, que me mande a sus hijos, y yo sigo con los hijos. Y afortunadamente nuestro pueblo, como todos los pueblos, es invencible, es incansable, es inquebrantable, y solo nos guía el amor, y esto lo refleja lo que decía Mahmoud Darwish: buscar un futuro mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. Esto es lo importante. Sabemos que el camino es largo, sabemos que la lucha es ardua, pero para esto estamos. Y tenemos la convicción, la certeza que el futuro es de los pueblos. Con estas palabras tremendamente sentidas de parte del embajador, cerramos el reportaje y hacemos una última mención, ya que hoy estuvimos indagando también en la cultura y en la literatura palestina, a un poema de Tawfik Az-Zayyad. Y dice: no nos iremos, aquí sobre vuestros pechos persistimos como una muralla, hambrientos, desnudos, provocadores, declamando poemas. Somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas como la levadura en la masa. Cuando tengamos sed, exprimiremos piedras y comeremos tierra. Cuando tengamos hambre, pero no nos iremos. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro. Nos parece que esta poesía cierra un poco la idea de la resistencia seguido de la esperanza. Sonó como algo acordado entre tú y yo. Sí, y no estaba acordado. Le agradecemos enormemente que nos haya invitado a la Casa de Palestina en Argentina, a la sede diplomática. Para nosotros es nuevamente un honor poder estar con usted, y no hace falta que reivindiquemos nuevamente nuestra solidaridad absoluta y restricta con el pueblo palestino. Gracias, un enorme abrazo para el pueblo argentino y nuestro sincero deseo de un futuro mejor para todos. El agradecimiento, por supuesto, y creo que de parte nuestra este programa es el mejor homenaje que le podemos hacer a la memoria de Arafat, la reivindicación de la lucha de su pueblo. Más que eso. Exactamente hoy, al cumplirse el 15 aniversario del fallecimiento de Yasser Arafat, quien fue el líder máximo de la lucha y la resistencia del pueblo palestino. Hemos realizado nuestro programa Botellas al Mar con Sabino Ledesma, con Marcelo Maldonado y quien les habla, José Rey, y hemos tenido el enorme honor y orgullo de estar en la Casa del Pueblo Palestino aquí en Argentina, junto con el embajador Husni Abdel Bahed, que nos vuelve a recibir con toda su amabilidad. Muchas gracias, señor embajador, y nuestra, insisto, absoluta e irrestricta solidaridad con la lucha que lleva adelante el pueblo palestino por su dignidad, por la recuperación de su territorio y por la obtención de la justicia que tanto el mundo les debe. Muchas gracias y son bienvenidos siempre. Muchísimas gracias. Aquí se nos termina Botellas al Mar número 4 en la voz de Marcelo Maldonado, nuestro mensaje final. Nos volveremos a escuchar prontamente con todos nuestros amigos y compañeros y compañeras que nos acompañan y nos sostienen en nuestro programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
volveré yo a mi tierra, donde nací, donde crecí, donde viví mis más preciados momentos. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Hoy lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura detrás de un muro. Cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Wale que mini salam ya arda eshtedi taba fikil mukam wataba imshedi inshallah rajain rajain inshallah llega Palestina. En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.